Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pector. Ustedes saben, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, pidió a los apóstoles de esperar la venida del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, y que es el amor divino personificado. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Padre le atribuimos la creación, como Hijo le atribuimos la redención, salvación, y como Espíritu Santo, el amor divino, lo atribuimos la santificación. En lo hecho, todo lo que Dios hace fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios encarnado murió en la cruz para nuestra salvación, y bien nos mereció la salvación, y bien esta salvación la confió a su iglesia, y la iglesia que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés empezó a predicar y a bautizar y a comunicar la salvación, la gracia, la santidad a las almas. Hay 7 sacramentos, como 7 canales que comunican la salvación de Cristo. El bautismo es nacer, un niño que nace, tiene que crecer, la confirmación. Tiene que alimentarse, la Eucaristía. Y cuando está enfermo o manchado, tiene que tomar medicina que lo sana, lo purifica, y bien la confesión. Y los santos óleos es el sacramento que uno debe recibir cuando está por irse, cuando hay peligros de muerte o enfermedad de muerte. Pero bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión y penitencia son 4 sacramentos que todo cristiano debe recibir. Bautismo es nacer, dije, un niño nace, bien, chiquito, no tiene fuerza, tiene que crecer. Cuando tiene 15, 20, 30 años, tiene mucho más fuerza. Y bien, el bautismo es el niño, la confirmación es el estado adulto. Un arbolito que tiene 3 centímetros de raíces, cualquiera lo arranca. Pero cuando tiene 30 metros de raíces, ni un tractor lo arranca. ¿Por qué? Porque esas raíces, esto es la confirmación. El bautismo, chiquito. Confirmación, los 30 metros de raíces. Entonces es importante la confirmación. La confirmación aumenta la gracia y la santidad y da en plenitud los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo, mediante cuales Dios mismo interviene en nuestra alma para guiarnos, para aconsejarnos, para frenarnos, para consolarnos, para ayudarnos. Por ejemplo, ponían brasas de fuego ahí, un incienso, decían los cristianos de los primeros siglos, o ofreces incienso a los ídolos, a los demonios en lo concreto, o te matamos. Y bien, ¿quién daba al cristiano fuerza para decir, no, yo no ofrezco a lo falso incienso y adoro a Dios solo? Y bien, el Espíritu Santo de Dios. Dios interviene para darle una fuerza tan grande que el cristiano prefiere la muerte antes que hacer el pecado. Ahora, ¿quién confirma? Y bien, obviamente es el obispo. El obispo y por delegación excepcional, el sacerdote. El obispo porque el obispo es lugarteniente de los apóstoles. Vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, vemos que el diácono Felipe fue a evangelizar, bautizar a la gente de Samaria, y cuando los apóstoles supieron que esta gente había sido bautizado, San Pedro y San Juan fueron a Samaria para darles el Espíritu Santo. Imponer la mano sobre ellos, dando el Espíritu Santo de Dios, y entonces, en este caso, la santidad, crece en su alma. Por ejemplo, no sé, usted tiene 20 watts de luz, bien llega a 200 watts. Eso crece la santidad. Al mismo tiempo crece la fe, la esperanza y la caridad. Crecen las virtudes y se dan los 7 dones del Espíritu Santo en abundancia, como dije, de 3 centímetros de raíces, el árbol llega a tener 30, para que entiendan algo, ¿no? Otros efectos de la confirmación, vemos, por ejemplo, que los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo, bien eran frágiles, eran débiles, eran envidiosos, se peleaban. San Pedro, hasta delante de una muchachita, temblaba. Juró que no conocía a Cristo. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, fueron totalmente transformados. San Pedro, el miedoso, bien se hizo como un león.
frente a los sumos sacerdotes, dijo, no podemos callarnos. Fuera de Jesucristo no hay otro Salvador. ¿Quién le daba tanta fuerza? Es bien el Espíritu Santo de Dios. Cuando San Juan y San Pedro sanaron al paralítico, después los agarran, lo llevan a la cárcel y finalmente los flagelan. Y bien salieron de la flagelación contentos de haber sufrido algo por Cristo. Entonces la confirmación es importante para nosotros. San Vicente de Ferrer, en el siglo XV, hizo una profecía diciendo que al final de los tiempos el demonio hará que muchos no sean confirmados para que sean vencidos por Satanás, por el anticristo. Y es verdad, hoy mucha gente no está confirmada. A veces yo hablo con gente protestantizada, no, yo no fui confirmado. Es importante la confirmación. Un adulto de 30 años, de 40 años, 50 años que no está confirmado, bien, espiritualmente es frágil como un niño de 3 años. Es importante esto, es importantísimo. Ahora, ¿cuáles son los efectos en nosotros de la confirmación? Igual que los apóstoles, menos las lenguas de fuego y hablar lenguas, etc. Bueno, entonces la confirmación aumenta en nosotros la gracia del Espíritu Santo, la santidad, para fortalecernos en la fe y hacernos soldados de Cristo. Nos fortalece en la fe, nos quita el miedo. En primer lugar, la confirmación aumenta en nosotros la gracia del Espíritu Santo. Ya lo dije como los apóstoles eran débiles, eran frágiles, y fueron, una vez que recibieron el Espíritu Santo, realmente fueron totalmente cambiados. Totalmente cambiados, en todos los aspectos. Y todos los apóstoles, menos San Juan, murieron mártires. El Espíritu Santo da una fuerza sobrehumana que uno ya no tenía miedo a nada, a nadie. Ahora, otra cosa que nos da la confirmación, nos fortalece, dijimos, nos fortalece en la fe. En efecto, si ese sacramento aumenta en nosotros la gracia del Espíritu Santo, es para fortalecernos en la fe y hacernos varones perfectos, llegar a estado de adulto. Un niño de 7, 8 años ya puede pecar, necesita de la fuerza del Espíritu Santo para rechazar los ataques del demonio. Los hombres, dice el Catecismo del Concilio de Trento, nacen a una nueva vida por la gracia del bautismo y por la confirmación se hacen varones perfectos, adultos. El bautismo nos engendra en la fe, la confirmación nos hace crecer en ella, fortaleciéndolos de tal modo que ningún peligro o temor de penas, de tormentos o de muerte nos haga desistir de confesar la fe católica. Y al fortalecernos en la fe, este sacramento nos hace también más fuertes contra, ¿qué? Contra las tentaciones de la carne, del mundo y del demonio. La carne, el mundo, el demonio, los enemigos que tenemos, y bien la confirmación nos fortalece contra las tentaciones de la carne, es de la maldad que sentimos a nosotros mismos que nos inclina a pecar, nos fortalece contra el mundo, los demás que no creen en Dios, o malos cristianos que nos impulsan al pecado, y nos fortalecen también contra el demonio. Se cuenta en la historia de la iglesia que Julián el Apóstata, este emperador sobrino de Constantino, bautizado por los herejes arianos de su tiempo, falsos cristianos, y bien apostató, se hizo pagano otra vez, y bien dice, estaba haciendo sacrificios a los demonios, hechicería, brujería, y un día había un militar, un capitán que había sido bautizado, confirmado, y bien, con la señal de la cruz que hizo este capitán, el demonio no pudo manifestarse. Y el hechicero dijo, no, hay alguien aquí que fue bautizado, confirmado. No hay de otra, si soy yo. Entonces, la señal de la cruz paraliza al demonio. Entonces, la confirmación sí es un sacramento sumamente importante para fortalecernos. Confirmar significa hacer más firme, más fuerte. Por ejemplo, si yo tomo una pequeña columna, puedo moverla con la mano, pero si yo quiero mover el muro es imposible. El muro es firme, la columna no es firme, ¿sí? No, como hacerlo firme. Como un niño de 3 años, puedo lanzarlo así, cae,
Pero un hombre de 30, imposible, tiene fuerza. En tercer lugar, la confirmación nos hace soldados de Cristo, dije. Para eso nos fortalece el Espíritu Santo con su gracia por medio de ese sacramento. Se nos aumenta el fervor, amor de las cosas de Dios, y la fuerza para que sepamos luchar con brío en el combate espiritual y para resistir a los malignos enemigos que nos combaten para condenar nuestras almas. Unos católicos hicieron náufrago en Japón, y bien todos fueron crucificados y aceptaron la crucifixión con amor. ¿Quién les daba fuerza? El Espíritu Santo. También la confirmación nos hace, dije, soldados de Cristo, imprime en nuestras almas un sello, una señal que nunca se borra. Eso se llama el carácter de la confirmación. Entonces, el momento de confirmar, Dios imprime en nuestra alma un sello espiritual que llamamos carácter en griego, sello de soldado de Cristo. Los demonios, los ángeles, las almas separadas, ven quién está bautizado, quién es confirmado y quién es sacerdote. Hay 3 sacramentos que imprimen este sello, ¿no? Bien, ven quién es soldado de Cristo. Todos los ángeles y los santos ven quién es soldado, bien, lo ayudan, recen por él. Un soldado necesita más ayuda que un niño que está en su casa. Un soldado que está en la guerra necesita más ayuda. Entonces, este sacramento, dijimos, nunca se borra, por eso no se puede nunca repetir un sacramento válidamente dado como la confirmación, bautismo y orden sacerdotal. Ahora, ¿cómo se da la confirmación? El obispo impone las manos sobre la persona y la unge con el santo crisma. Y yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, de la salvación, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo de Dios que bajó sobre los apóstoles, y bien baja sobre esta alma, y mientras más se preparó bien y más se abre su corazón, más crece en santidad y le da estos dones que dije. Ahora dijimos, lo hace la señal de la cruz con el santo crisma. ¿El santo crisma qué es? Es un ungüento, es aceite de oliva mezclado con bálsamo. Bálsamo es ¿cómo se llama? Una materia de muy bonito olor. El santo crisma es un ungüento formado con aceite de oliva y bálsamo mediante la solemne consagración del obispo el día del Jueves Santo. Como el aceite se utiliza para iluminar, para alimentar, para fortalecer, y también el aceite de oliva por su misma naturaleza se mantiene firme y se extiende con facilidad. Ello expresa, según el Concilio de Trento, la plenitud de la gracia que por medio del Espíritu Santo se derrama y difunde sobre Cristo, nuestra cabeza, hasta los demás, según lo profetizado en el Salmo 132:2. Como el ungüento que se derrama por la barba de Aarón, figura de Cristo, hasta la orla de su vestidura, figura de nosotros. Entonces, este aceite alimenta, fortalece, y también el aceite, cuando no había luz eléctrica, servía para iluminar. Había lámpara, como esta del Santísimo, para iluminar. Entonces, antiguamente, todas las lámparas, dije, se encendían con aceite, y bien, este aceite sirve para iluminar nuestra inteligencia y rebustocer nuestra voluntad por medio de los dones del Espíritu Santo, que ustedes saben, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Y bien, estos dones son instrumentos, podemos decir, de Dios para ayudarnos, para protegernos, para aconsejarnos, para guiarnos, para frenarnos. Por ejemplo, ¿qué es el don del temor del Señor? ¿Qué significa esto?
No es que uno tiembla así, es verdad, uno debe temblar si peca porque puede ir al infierno, pero el don del temor es a tener asco al pecado y amor a lo bueno, a lo verdadero. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris para